Pancho es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Programación Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas, a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. No estoy acá, no me veo. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Rey mío y Señor mío. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Estamos aquí una vez más para engrandecer tu nombre y para bendecirte y para glorificar y reconocer que tú eres el Dios vivo, todopoderoso. Honramos y bendecimos a Jesucristo y lo reconocemos como el Rey y el Señor del universo. Te agradecemos por todo, buen Dios y Padre Celestial, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Papito querido, ponemos una vez más este tiempo de meditación en la palabra y rogamos delante de ti que tú hables a nuestros corazones, Señor. Solamente el poder de tu Espíritu Santo nos puede dar la luz y el entendimiento para comprender las verdades y los misterios que están escritos en tu palabra. Te agradezco, mi amado Dios, y te bendigo en el dulce nombre de Jesucristo. Permítenos honrarte y pedirte que tomes el total control, que nos ayudes, bendito Dios. Desde ya reprendemos todo plan del enemigo y toda obra del diablo y declaramos y confesamos que tu perfecta voluntad será hecha, Padre. Que el Espíritu del Dios viviente tenga libertad para ser conforme a lo que tú has establecido en este día. Desde ya pongo todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Ponemos a cada persona que ahora mismo se conecta con nosotros. Oh Señor Dios Todopoderoso, están en tus manos hombres, mujeres, hermanos en la fe, personas que no tienen nuestra fe. Las ponemos en tus manos rogando y creyendo que tienes una palabra de vida para todos ellos y ellas, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le agradecemos al Dios de los Espíritus y lo bendecimos por toda la eternidad. Gracias, Papito, y aquí estamos para oír tu voz. Así, en el nombre de Jesús te rogamos, háblanos hoy, en Cristo Jesús, mi Señor, por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Mis queridos amigos y hermanos, estamos un poquito retrasados, estamos con un toque de queda todavía. Yo prácticamente me iba a retirar, no iba a dar el programa, pero estamos aquí para por un momento meditar en la palabra de Dios. Estoy un poquito, no estoy al 100% conectada, pero vamos a conectarnos en el nombre del Señor. Así que hemos estado meditando. La semana pasada era una semana donde una vez más recordábamos el eterno sacrificio de Jesucristo, la Semana Santa. Ahora en esta semana no podemos dejar de hablar sino de las maravillas y de todo lo que sucedió después de la muerte y cuando el Cordero Precioso fue puesto en el sepulcro, las cosas que se dieron después de eso. Dice la palabra de Dios, permítanme meditar un poquito más. Vamos a ir al libro de Mateo. El Espíritu Santo tome el control y escuche lo que dice mi amigo, mi amiga. Meditábamos en la parte final cuando el Señor dice, consumado es, Padre, y en tus manos entrego mi espíritu. Entonces vamos a meditar ahora, después que lo bajaron de la cruz, qué sucedió, qué
cuántas cosas sucedieron y vamos a reflexionar un poco. Permítanme, antes de empezar la lectura de la palabra, bendecir una vez más a todos los grupos que se conectan con nosotros, a nuestros queridos migrantes que nos escuchan, a aquellos que reenvían, comparten el mensaje. Yo quiero bendecirlos, y a todos ustedes que están ahora esperándonos sentaditos, aguardando para escuchar la reflexión, la meditación de la palabra. Permítanme también bendecirlos. Estamos aquí una vez más en su programa Dios habla hoy. Y cuando usted se ha dado cuenta, mi amigo, mi amiga, y una vez más yo los bendigo con todo mi corazón, a nuestros queridos amigos migrantes, a nuestros queridos hermanos, hermanas en la fe que nos sintonizan, ¿no? Tenemos familia, mucho pueblo cristiano que también escucha el programa. Yo quiero recordarles que cuando usted el mensaje lo coge y lo reenvía o lo comparte con otras personas, usted está evangelizando. Y usted se va a dar cuenta que después, cuando el Señor resucita, Él nos hizo un mandato, un llamado, nos dejó establecido, una orden nos dio, ¿sí? Donde Él nos llama precisamente a hacer lo que estamos haciendo. Pero meditemos por un momento aquí en el libro de Mateo, capítulo 27, y escuche. Bueno, sabemos que dice cerca de la hora novena, ya el Señor había aclamado sus últimas palabras, ¿no? Cuando Él, pues al final dijo, consumado es, y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que Él había venido a hacer aquí a la tierra estaba completa, estaba cumplida, y ahora Él entregaba su cuerpo, su alma y su espíritu al Dios Todopoderoso, al Dios de toda criatura. Y dice, escuche lo que dice después. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Estoy leyendo Mateo, capítulo 27, el versículo 50. Y dice en el 51, después que le entrega el espíritu, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí las mujeres mirando de lejos, y estaba también María Magdalena y bueno, otras mujeres mirando todo lo que acontecía. Permítanme detenerme por un minuto aquí para meditar un poco en esta maravillosa parte de la vida de nuestro maestro. Dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué voy a tocar este tema en este día? ¿Por qué voy a continuar meditando en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo? Porque las religiones en el mundo entero aman o creen en un Cristo que ha muerto y solamente se quedaron allí hasta la muerte, llegaron a la cruz y hasta allí. Pero la esencia, la base para mí del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no resucitaba, vana sería nuestra fe, de nada nos serviría, tendríamos una religión muerta. Esa es la diferencia entre el cristianismo y una religión. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristianismo es vida, la religión es muerta, no tiene vida. Entonces,
De esto se diferencia el cristianismo, que Jesucristo trae vida, Jesucristo revoluciona, Jesucristo cambia, Jesucristo resucita. Y cuando el Hijo de Dios resucita, todo cambió. Y todo cambia, porque Él está vivo. Si Él ha resucitado, significa que Jesucristo está vivo. No lo podemos buscar en la cruz muerto, no lo podemos buscar en el sepulcro, porque Jesucristo ha resucitado. Y escuche, dice que después de haber clamado, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Lo leímos la semana pasada, que las rocas se partieron, que el día se cubrió de oscuridad, el pecado estaba reinando y el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. El Padre Celestial era como si rasgaba el velo, pero también podríamos decir que el velo del cuerpo de Cristo estaba siendo separada, el alma del cuerpo, se estaba rasgando, el cuerpo y el alma separándose de Jesús de Nazaret. Entonces, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó. Les explicaba, creo brevemente la semana pasada, el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Es decir, estaba primero el atrio patio, luego el lugar santo y al final estaba el lugar santísimo, donde estaba la gloria, la manifiesta presencia del Dios Todopoderoso. Ahí estaba el lugar santísimo. Pero cuando el velo estaba puesto allí para separar, ¿qué separaba? El lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo no podían entrar los sacerdotes todos los días como lo hacían en el lugar santo. Al lugar santo entraban y salían cada día. Tenían que hacer ciertos ritos, ciertas ceremonias que Dios las había establecido. Pero al lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, que entraban una sola vez uno de los sacerdotes que había sido escogido para oficiar el culto, para hacer la ceremonia. De los muchos sacerdotes que habían, se escogía uno solo. Solamente él entraba al lugar santísimo una vez al año. Cuando el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, es como si la presencia de nuestro Dios maravilloso está ahora accesible, al descubierto. Ahora cualquier persona sobre la faz de la tierra que invoque al Dios de los espíritus, al Dios de toda carne, puede ir confiadamente a su presencia, porque Dios estará allí para escuchar esa oración, ese ruego, esa súplica que haga el hombre o la mujer desde la tierra, invocando al Dios Todopoderoso. Antes el lugar santísimo estaba separado, estaba lejos, estaba separado por ese velo, y el sacerdote, el sumo sacerdote, no podía entrar. El velo del templo se rasgó para que ahora nosotros, todos los seres humanos, judíos o gentiles, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. ¿En el nombre de quién y en la sangre de quién? En el nombre de Jesucristo y en la maravillosa sangre del Hijo de Dios. Porque esta es la sangre que se derramó, como dice la Escritura, la sangre del nuevo pacto que Dios hace con la humanidad, con el ser humano. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir, que el hombre estaba caído, estaba muerto, como lo dice en el libro de Efesios. Permítame leerle, escuche lo que dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 2, dice así: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás seres humanos. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amigo, esta es una de las más grandes, maravillosas verdades, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad para el hombre, para el ser humano. Por eso dijo Jesucristo, dijo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Solamente el Hijo de Dios tiene ese poder para revelarnos la verdad. Y cuando la verdad viene a nuestros corazones, nosotros comenzamos a vivir y a experimentar una libertad gloriosa. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. El Señor dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, nos libertare, seremos verdaderamente libres de toda práctica pecaminosa. Y aquí en el libro de Efesios dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo el pecado? Nos mató. Nos quitó la vida espiritualmente, porque seguíamos vivos aquí en la tierra y seguimos vivos practicando tanta clase de pecados. Cuando el hombre no, la mujer no tiene a Dios, no tiene ese temor a Dios, practica cualquier pecado aquí en la tierra. He allí multitudes de hombres que están esclavos del alcohol, están esclavos de la droga, multitud de personas que están, lamentablemente, están atrapados en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, y en cuanto pecado, la carne los ha esclavizado. Por eso dice el Señor, que solamente si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿El pecado qué hace? El pecado nos esclaviza. Pero ¿qué vino a hacer Jesucristo? A liberarnos de esa esclavitud. Por eso es que yo le decía hoy, cuando veníamos al hermano David que nos trae, yo le decía, mientras el Señor Jesucristo no esté morando en el corazón de un hombre, de una mujer, hay temores. Temores no a Dios, porque el hombre sigue mintiendo, sigue robando, sigue fornicando, sigue adulterando, haciendo cualquier clase de pecado. Tiene temor al hombre mismo. Le teme al hombre, y yo creo que le teme más a los demonios que al Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó, no le temas a aquel que puede atacar tu cuerpo, pero tu alma no te la puede destruir. Porque el alma del ser humano vivirá para condenación eterna o vivirá para la gloria eterna del Dios Todopoderoso. Y es por eso que Jesucristo viene a la tierra y atraviesa un juicio tan vergonzoso, doloroso, cruel, injusto, y va a la cruz por amor a nosotros. ¿Cuál era la finalidad? De rescatar a ese hombre que había caído en el pecado y que el pecado lo había esclavizado. Ahora vino Jesús a la tierra para liberarnos, libertarnos, hacernos libres y llevarnos por una nueva vida totalmente diferente. Entonces yo le decía a David, mientras el Señor Jesucristo no esté dentro del corazón, nos acechan los temores, nos da terror. Ahora que estamos en pandemia, la gente vive muy llena de temores y de miedos. Pero cuando viene Jesucristo, lo primero que quita de nosotros es el temor. Porque dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cuál es el amor de Dios? La esencia del amor, Jesús de Nazaret. Y cuando usted lo confiesa como su Señor, Él viene a ser morada en su corazón. Ya el Señor Jesucristo no está afuera, está dentro de usted. Y cuando viene el temor va a venir y va a tratar de asaetear al ser humano. Pero cuando Jesucristo está dentro, ese temor viene y así como viene, tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque Él nos da esa fortaleza, Él nos da esa sabiduría, esa luz y esa seguridad para caminar aquí en la tierra libres, porque ya ahora Él nos ha libertado de toda esclavitud pecaminosa.
Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué dice? Que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por eso es que si Jesucristo no resucitaba, vana sería nuestra fe, no estaríamos predicando en este lugar. ¿Por qué predicamos? ¿Y por qué están por el mundo entero predicando hermanos y hermanas cristianas? ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado y porque el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, su verdad. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, y nosotros todos estuvimos un día, vivimos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, éramos esclavos, hacíamos la voluntad de la carne, de nuestras pasiones, y hacíamos la voluntad, lo que los pensamientos decían, nosotros veníamos y lo ejecutábamos a través de la carne. Y escuche, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia somos salvos. ¿Escuchó? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, cuando nosotros estábamos muertos, ¿por qué estábamos muertos? Ya lo dijimos, porque la paga del pecado sobre toda la raza humana, por todos los tiempos y los años que ha existido el planeta Tierra, por sobre todos los tiempos, todos los seres humanos que han peregrinado, que hemos vivido en esta tierra, si no nos arrepentimos de corazón, habrá un juicio. Y en ese juicio todos nuestros pecados serán juzgados. En el gran trono blanco estaremos de pie todos y daremos cuenta de nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Pero si en esta vida usted se arrepintió, tiene la gracia del Dios Todopoderoso, que en Cristo Jesús Dios le ha perdonado todos sus pecados. Recuerda cuando él agonizaba en la cruz, ¿qué hizo el día? El día como a las 12 del día, aproximadamente hasta las 3, creo yo, el día se cubrió de tinieblas. Dios estaba cargando el pecado de todo ser humano en la humanidad del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret. No lo olvide que Jesucristo no muere en la cruz como Hijo de Dios. Al Dios omnipotente del universo nadie lo puede matar, nadie le puede quitar la vida. En Jesucristo estaban las dos naturalezas, la naturaleza humana como Hijo de Hombre, la naturaleza divina como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios mostró ante el mundo ser el Hijo de Dios, haciendo cosas sobrenaturales que ningún ser humano sobre la tierra las puede hacer. Pero Él las hizo porque era totalmente Hijo de Dios. También mostró al 100% ser Hijo de Hombre porque hizo las obras que nosotros los hombres, los seres humanos, hemos hecho aquí en la tierra y hacemos a diario, ¿verdad? Entonces dice que nosotros estábamos muertos por el pecado, porque la paga del pecado es eso, la muerte. Nos mata espiritualmente y cuando se rompe, se rasga nuestro cuerpo y hay la separación del alma y del cuerpo, el cuerpo yace aquí muerto, pero el alma sale y resucita, puede ser para condenación eterna o puede ser para vida eterna, es como si el velo se rasga. Entonces, dice que, ¿qué sucede? Habrá un juicio, iremos a la condenación. Dice, nosotros estábamos muertos en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué viene a hacer el Hijo de Dios aquí en la tierra? Viene a morir, a entregar su vida, porque Él sabía que por ser santo, puro, perfecto, sin mancha, Él se levantaría vivo de entre los muertos. Al levantarse vivo, la muerte Él la había vencido. Pero con la muerte también vencía al pecado en su cuerpo humano. Y con el pecado también estaba venciendo por completo toda enfermedad y toda dolencia. Por eso es que Jesucristo es nuestro Redentor, el que nos redime, el que nos rescata, el que nos compra de nuevo. ¿Para quién? Para Dios. Nos redime. Jesucristo es el que nos trae a una nueva vida, nos resucita a una nueva vida. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es nuestro sanador. Jesús nos sana.
Y es por eso que como hijo de Dios mostró milagros sobrenaturales, como devolverle la vista a uno que nació ciego, como resucitar a Lázaro, como resucitar a la hija de Naín, como resucitar a tantas personas que Él las resucitó en un acto sobrenatural. Era, es y será Hijo de Dios. ¿Quién es el que muere en la cruz? El Hijo del Hombre, Jesús. ¿Y sabe qué significa Jesús? Jehová salva. El Dios Todopoderoso salva. Dios salva. Ese es el nombre de nuestro Salvador, porque Dios sabía que su Hijo venía para rescatarnos de la condenación de la muerte y llevarnos a la vida. Por eso dice que nos da vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Volvemos al libro de Mateo y escuche, el velo se rasgó, ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia, al Dios Todopoderoso, por este sacrificio tan perfecto y tan maravilloso del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Ahora usted puede venir, ahora su vida puede cambiar, su futuro, su final. Al peregrinar aquí en la tierra, usted no sabe cuál es su final. Con Cristo usted tendrá la certeza de cuál va a ser su final. ¿Cuál va a ser su final? Porque el Señor nos revela a través de su palabra cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos su presencia. ¿Qué nos espera a nosotros? Vamos al trono de la gracia, mi amigo. En estos tiempos donde la pandemia, el Ecuador, estamos casi a punto de ser confinados nuevamente. La pandemia avanza a pasos agigantados. La corrupción en el país y en muchos países del mundo entero, por no decir en todo el mundo, la corrupción avanza. Escuchaba en las noticias hace pocos días cómo seguían comerciando y truequeando con las medicinas para el COVID, con todo lo que se necesita para curar esta epidemia, para curar este virus. Siguen comerciando, la corrupción en el gobierno, la corrupción en las personas. Yo creo que a medida que se acerca el fin de este gobierno, porque viene el día domingo, estaremos en las urnas y estaremos eligiendo nuevos mandatarios, no solo en Ecuador, creo que también en Perú van a elegir, tienen elecciones, no sé en qué otro país, también van a tener elecciones, no sé si es en Alemania, en Francia, van a haber elecciones este domingo, creo es. Entonces, creo que las personas que están en el gobierno siguen tratando de hacer más dinero y de tener más dinero, porque ya se les termina y salen del gobierno. Qué pena que haya esa mentalidad. Qué pena, Dios mío, que la avaricia en el corazón del ser humano no lo lleve a meditar, no lo lleve a reflexionar. El ser humano quiere tener dinero y más y más y más y nunca se sacia, dice Salomón. No hay una conformidad en el corazón del ser humano. Y quiere y tiene y más quiere tener y más quiere y más. Amigo, amiga, es tiempo de detenernos. Es tiempo de detenernos y entender que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Comprender que podemos cambiar nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, permítame encontrar este pasaje. Y dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 21, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y es exactamente lo que estamos viendo en estos tiempos finales. Se levantan falsos cristos allá en Israel. Veía un nuevo Mesías, un rabino que confesaban que era el Mesías y lo estaban besando y estaban, haciendo sus actos allí, honrándolo y creo confesando que era su Mesías. Pero verdaderamente no es el Cristo viviente. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá terremotos. Y dice, escuche, y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán o no pasarán.
Créame, mi amigo, mi amiga, que para Dios es más fácil que pase desaparecer el cielo, destruir por completo la tierra, antes que las palabras de su Hijo pasen. Jesucristo dijo: ni una jota ni una tilde dejará de pasar, todo tendrá un fiel cumplimiento. Y escuche, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Escuchó, mi amigo, mi amiga, que nos escucha. Dice el Señor: mirad por vosotros mismos, es decir, mírate a ti mismo, escudriñate a ti mismo, analízate a ti mismo, que tu corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez. Y quiere que le diga algo, es exactamente lo que está haciendo el ser humano. Personas que no temen a Dios y que Dios no está en sus corazones, están cargados de glotonerías, están cargados de embriagueces, y también están cargados, dice Jesús, y de los afanes de esta vida. ¿Sabe una cosa? Si de algo están cargadas las personas, si algo las angustias, son los afanes de esta vida. Y el Señor dice que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida, que no se cargue tu corazón de avaricia, que no se cargue tu corazón de avaricia. Y quiere que le diga una cosa, amigo, exactamente es lo que los corazones están agitados y embriagados y cargados de ¿qué? De avaricia, de codicia. Anhelan todo lo que el mundo les ofrece, quieren dinero y más dinero. Por dinero hemos visto cómo han muerto políticos. Hace poco tiempo un político de paro cardíaco. Era un prefecto. La avaricia, el amor por el dinero, el tener mucho dinero y llevar su dinero a paraísos fiscales. Solo llegó un momento en cuando fue descubierto, comenzaron a investigar. Y dicen que su corazón ya no pudo más y le dio un paro cardíaco. Mi amigo, el Señor Jesucristo lo advirtió, que tu corazón no se cargue de avaricia, que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida, cuando todas estas cosas comiencen a suceder. ¿Y cuáles cosas? Estamos nosotros comenzando a ver todo lo que Jesucristo profetizó en los tiempos antes de que llegue el fin de todas las cosas. Estamos a las puertas de un fin. Y todo lo que Jesucristo ha dicho se está cumpliendo. Mira por ti mismo que tu corazón no se cargue de avaricia, que tu corazón no se llene de glotonería, de embriagueces, que tu corazón no se cargue con los afanes de esta vida. Todas las personas que están sin Dios están cansadas, están cargadas, están afanadas, están angustiadas. Se refugian en el alcohol. En el Ecuador la mayor cantidad de ecuatorianos, el porcentaje, no sé si es el 70, el 80%, son alcohólicos, son gente que toma muchísimo. Amigos míos, cómo la droga sigue destruyendo a los jóvenes, cómo la droga ha esclavizado y va destruyendo a jovencitas y a jovencitos. Cada día la maldad aumenta. El sicariato, ya mismo nosotros ya no queremos salir a la calle. No sabemos en qué momento aparece una moto, aparece un carro y comienzan desde ahí a disparar. Créame lo que la inseguridad es tan grande en el país, yo creo que casi en el mundo entero. ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién miramos, mi amigo? Mire al Señor Jesucristo y no lo mire muerto, mire lo que está vivo, que ha resucitado. Él ha resucitado y por eso seguimos leyendo. Mire lo que dice en el libro de Mateo. Y dice que cuando Él resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La Biblia, la palabra de Dios no registra qué santos se levantaron, pero posiblemente fueron todos aquellos hombres que habían dormido en la presencia de Dios, porque eran hombres temerosos de Dios como el rey David. Eran hombres temerosos de Dios como los profetas. Ahí estaba quizás Isaías, el profeta Daniel, tal vez estaba Ezequiel, el profeta Jeremías y todos los santos hombres de Dios. Y mujeres que temieron al Dios vivo, mujeres que se entregaron como Ruth, como Ana, que le creyeron a Dios. Amigo, mi amiga mía,
Personas que habían dormido se levantaron vivos, porque el que cree en Jesucristo, como el Señor le dijo a Marta y a María cuando iba a resucitar a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el que cree en mí no muere, solo duerme. Y Jesús fue y lo despertó del largo sueño. Y estos santos hombres y mujeres que habían dormido se levantaron vivos, y si los sepulcros de ellos se abrieron, dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron en un acto sobrenatural. Cuando Jesucristo entrega el Espíritu, dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. El que primero resucita es Cristo, porque Él es las primicias. ¿Y sabes quiénes salen después? Todos los que habían dormido en Él. Jesucristo viene con su infinito poder ahora coronado de gloria. Ahora que Él ha resucitado y ha vencido a la muerte, va a los sepulcros y los llama a los que han dormido y se levantan vivos. Usted también se puede levantar vivo después de la muerte. Porque la muerte le va a llegar, mi amigo, mi amiga. No hay persona sobre la faz de la tierra. No hay nadie, por mucho que tenga dinero, por mucho que se alimente bien y se cuide tanto, por mucho que haga usted lo que haga, la muerte llegará. La muerte va a venir aquí a esta tierra sobre nuestras vidas. Pero si usted cree en el Hijo de Dios, así como Jesucristo resucitó a estos santos que habían dormido por muchísimos siglos, por muchísimos años, también lo puede levantar a usted. También la puede resucitar a usted. Y quiere que le diga algo: ya hemos sufrido una primera resurrección. ¿Sabe cuándo nos resucitó? Cuando nos sacó del pecado, cuando nos guió al arrepentimiento. Nos arrepentimos de corazón, fuimos y nos bautizamos y nos sumergimos en el agua. Esa vieja naturaleza podrida, esa mujer, ese hombre pecador, pecaminoso, nos introducimos al agua en el bautizo, y del agua surgimos a una nueva vida. Cuando salimos del agua, por eso es que el bautizo, mi amigo, mi amiga, hermano mío, el bautizo es un acto tan maravilloso y es un mandato de Jesús de Nazaret. Y el bautizo no es como la religión tradicional católica lo ha hecho con los niños pequeñitos, mojarle la frente, para nada. Porque el Hijo de Dios no se bautiza de días o de meses o de un año de nacido. El Hijo de Dios, Jesucristo, se bautiza como a los 30 años de edad, dice Lucas, que tenía como 30 años. Y él va a Juan el Bautista y Juan lo sumerge en el agua, y luego del agua surge el Salvador del mundo para rescatar nuestras vidas. Asimismo usted, si viene a Jesucristo, usted tiene que bautizarse, porque ese es otro mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados como Jesucristo nos dejó establecido, no como religión alguna lo diga. Llámese como se llame la religión, tenga los adeptos más numerosos sobre la faz de la tierra, no nos interesa. Hay que obedecer lo que el Hijo de Dios ha dicho, hay que obedecer su palabra. Y cuando usted viene a Cristo y toma esa decisión firme de bautizarse, es como si usted muere a esa vieja naturaleza, y al salir de las aguas usted resucita para una nueva vida. Hemos sufrido una resurrección. Comenzaremos nosotros, llegará el día en que la muerte vendrá a nosotros, la muerte al cuerpo físico, pero nosotros también seremos despertados, porque solamente dormiremos y nos levantaremos vivos de entre los muertos. Así como nuestro Redentor vive, nosotros también viviremos. Imagínense, yo hoy meditaba en esta palabra y yo decía: Señor, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo fue este momento tan maravilloso? Cuando tú, Señor, resucitas, te levantas vivo, Señor, y los llamaste de los sepulcros a los que te habían amado, a los que habían creído en ti, y se despertaron. Y dice que se aparecieron a muchos. Dice, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron
a muchos. ¿Cuál es la santa ciudad de Jerusalén? Jerusalén, la Jerusalén de mis amores, la Jerusalén bendita, es la santa ciudad. No maldiga Jerusalén, amigo mío, llámese como se llame. Bendígala, porque el Señor dice: a los que te bendigan yo los bendeciré. Y con lo más profundo de mi corazón yo bendigo a Jerusalén. Y venga la paz para Jerusalén, venga la paz para Jerusalén. Sean edificados por completo sus muros, sea edificado el templo para nuestro Dios maravilloso, porque tiene que ser edificado el templo. Y se aparecieron a muchos. Y escuche, dice: y el centurión y los que estaban con él, cuidando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, dice, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Amigo, esta profesión de soldado, de centurión, de militar, de policía, muchas veces endurece el corazón de estas personas. Están acostumbradas a ver tanto delito, a coger a los delincuentes y a tantas cosas, que el corazón se les endurece. Y quiere que le diga algo. Sin embargo, la muerte de Jesucristo, dice la palabra santa, que estaban allí, dice el centurión, y todos los que guardaban, cuidaban a Jesús. Y cuando vieron el terremoto y todas las cosas que habían acontecido, temieron en gran manera. Y dice que ellos comenzaron a declarar, comenzaban a darse golpes en el pecho, declarando: verdaderamente este era hijo de Dios. Amigo, amiga, ¿por qué tú no comienzas declarando también: verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios? Verdaderamente es el único que puede rescatarnos a nosotros. No hay otro medio, no hay otra forma. Y dice que se golpeaban el pecho y declaraban que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. En otro evangelio usted encuentra y dice que el centurión y todas las personas que estaban allí, escuche, dice que dijo en Lucas capítulo 23, el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo, era hijo de Dios. ¿Qué hace el centurión? Dice que este hombre endurecido, este hombre que hacía unos minutos, tiempo atrás, quizás unas cuantas horitas atrás, había cogido el martillo, los clavos y había clavado al maestro. Este hombre dice que cuando vio todo lo que había acontecido, le da gloria al Dios viviente. Amigos, si algo Dios espera es que el ser humano le dé gloria a Él. Él nos ha creado, Él ha hecho esta tierra, dice su palabra: el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. Nadie es dueño de nada, ni siquiera de la vida somos dueños. Todo lo que tenemos es como prestado aquí en la tierra. Nada nos llevaremos y no podemos detener nuestra vida cuando ya Dios nos llame. ¿Y qué está esperando Dios? Que toda la raza humana se vuelva a Él y le dé gloria a Dios, como este centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Reconoció que Jesucristo era puro, sin mancha, era justo, pero era tarde. Jesucristo era justo, pero ya lo habían condenado, ya lo habían clavado, ya lo habían sometido a un juicio tan injusto. Y dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Todos los que estaban presentes en el espectáculo de dolor, mientras Cristo agonizaba, mientras Cristo sufría una muerte tan dolorosa a la cual no tenía derecho, no tenía por qué pasar por esa muerte. No tenía por qué, lo hizo por amor a usted y por amor a mí.
Las personas, el centurión, un hombre endurecido, y todos los soldados comenzaron a declarar y a darle gloria a Dios y a declarar que Él era justo. Las multitudes que estaban allí comenzaron a golpearse el pecho. Yo creo que es la hora de que usted comience a golpearse su pecho. Yo creo que es el momento de que usted comience a reconocer que ha actuado mal, que ha hecho las cosas malas. Por amor a Jesucristo es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de confesar verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántas mujeres hay que sienten que no tienen valor alguno? Hoy en este día una vez más Jesús está tocando a las puertas de tu corazón, mujer. ¿Cuántas personas que han padecido esta pandemia están cargados de terrores y de temores? En este día Jesucristo una vez más está tocando a las puertas de tu corazón. Y el Hijo de Dios te está hablando y te está diciendo: suelta esos temores. Yo tengo el poder para liberarte del temor, del miedo, del terror, del pánico. Yo tengo el poder para darte la seguridad. Oh Señor, aquí estamos con nuestro Cristo maravilloso. Y escuche lo que continúa diciendo. En el nombre de Jesucristo, dice entonces que hubo un hombre llamado José de Arimatea, el cual era miembro del concilio, era un hombre bueno, vino y le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato, cuando se enteró que Jesucristo había muerto, se sorprendió y hasta se asustó, porque había muerto demasiado rápido. Normalmente dicen que los que eran crucificados duraban 2 días, 3 días en una agonía tan horrorosa. La sed, el sol, el clima, todo arremetía contra ellos, se desangraban. La sangre que derramaban por toda la crucifixión y todo lo que habían vivido, se iban desangrando lentamente hasta morir. Pero Cristo murió tan rápido. Al atardecer ya estaba muerto el Señor. Esas mismas horas en que Él entregaba el Espíritu, esas mismas horas, en esos mismos momentos, Israel estaba preparándose para la Pascua, celebrar una fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Y sabe qué estaban haciendo cuando Jesucristo entregaba el Espíritu a Dios? Cuando entregaba su vida, en ese momento también estaban los sacerdotes haciendo el sacrificio. Estaban sacrificando al Cordero. Y no pudieron entender que el más grande Cordero de Dios estaba siendo sacrificado en esa cruz. Que la sangre del Hijo de Dios estaba derramando a través del madero, estaba chorreando, bajando la sangre. Y la sangre de Jesucristo caía también a la tierra. Y la tierra que por el pecado de Adán fue maldita por el Dios viviente, ahora la tierra también estaba siendo redimida por el Cordero precioso. Pilato se enteró de la muerte de Jesús y se sorprendió. Y entonces se lo concede a un hombre llamado José de Arimatea, que le pide el cuerpo. Y se lo concede que lo bajen de la cruz y que se lo lleve. Y este hombre se lo llevó y lo envolvió y lo ungieron con plantas aromáticas y lo ungieron su cuerpo y lo envolvieron en unas sábanas y lo pusieron en un sepulcro donde nunca nadie había sido sepultado jamás. Jesús tiene que ser las primicias en todo. Mi amigo, y aquí hay un ejemplo de despojamiento. El Señor dijo en su palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Eche su avaricia al tacho de basura. El diablo lo ha bombardeado con los afanes de esta vida y con avaricia. Es tiempo de despojarse, mi amigo. Nada trajo a este mundo y nada se llevará. El Hijo de Dios no tuvo un lugar donde nacer. Le prestaron un lugar, un pesebre, donde nacían los corderitos. Allí nació el Hijo de Dios, el dueño de este universo, el que ha creado los cielos y la tierra, el dueño de todo. Dice la palabra que se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos en Él. Asimismo, cuando Él muere y entrega su espíritu, no tenía lugar donde sepultarlo, su cuerpo, donde poner su cuerpo. Le prestaron un lugar para nacer, le prestaron un lugar para poner su cuerpo, que yacía muerto. Ya estaba su cuerpo ahí descansando.
Y sabe lo que dice la palabra del Señor, que el mismo Jesucristo de Nazaret, el que había descendido de los cielos, es el mismo Jesús que ascendería a lo más profundo de la tierra. En esos 3 días, porque Él muere un viernes y el primer día de la semana, es decir, un domingo, Él resucita. Un domingo Él resucita. En los 3 días Él fue a las profundidades de la tierra, allá al mismo escondrijo de Satanás, y a Satanás le arrebató las llaves del Hades, y a la muerte le arrebató las llaves. Ni la muerte ni el Hades ya tienen más nunca su victoria, porque ahora el victorioso se llama Jesús de Nazaret. Y este hombre, José de Arimatea, se lleva el cuerpo y lo sepulta. El primer día de la semana, dice en Lucas 24, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas por algunas mujeres que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando en el sepulcro no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron ellas el rostro hacia la tierra. Y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta es nuestra victoria, mi amigo. Es por esto que yo creo en el Hijo de Dios. Es el único que se ha levantado vivo de entre los muertos. ¿Y quiénes más se levantaron vivos? Aquellos a quienes Él los resucitó. Los llamó en los sepulcros y se levantaron vivos. Todos los que tienen religiones, todos los papas y los curas, todos están muertos. Y si no creyeron en Dios de corazón, y si no obedecieron esta palabra viviente, esta palabra de Dios, tenga la certeza que están muertos, irán a condenación. Llámense como se llamen, mi amigo, llámense como se llamen, irán a condenación eterna. Porque el Señor nos llama a obedecer, a vivir conforme a esta palabra. Jesucristo dijo: no todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está escrita en su palabra. Tenemos que obedecer la palabra, tenemos que vivir conforme a la palabra, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que luchar por cumplir y hacer lo que Jesucristo nos ha ordenado que hagamos. Si Él nos dice: no te llenes de glotonería, en los últimos tiempos mira los acontecimientos, que tu corazón no se cargue de avaricia, que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Tengo que obedecer. Si yo me llamo cristiana y estoy en avaricia, y estoy en glotonería, y estoy en embriagueces, mi cristianismo es falso, no es el verdadero. Hay montones de personas que se llaman cristianas y que verdaderamente no viven conforme a la palabra. Hay personas que se llaman, si todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, y tienen tremendas imágenes, tremendos yesos, imágenes de madera, de yeso, cuando el mismo Dios del universo ha dicho: no te harás imágenes, no las honrarás y no te postrarás. Amar a Dios es obedecer su palabra. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es someterme a lo que Dios me ha ordenado que yo haga en la tierra, porque entonces tendré paz. Cuando Jesucristo se revela aquí a las personas, mire lo que dice en lo que estábamos leyendo. Dice que ellas vinieron y encontraron la piedra removida del sepulcro del Señor, y no encontraron allí su cuerpo. Y 2 seres con vestiduras resplandecientes se presentaron ante ellas. ¿Y sabe qué le dijeron a ellas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando estaba en Galilea. El Señor ya les había dicho que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían
y que al tercer día se levantaría vivo de entre los muertos. Y los ángeles preciosos, los seres que están allí, les dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amigo, amiga mía, en las procesiones de la Semana Santa vas llevando un madero y una imagen, es abominable delante de Dios. Otro montón de personas coge una cruz y la lleva al mar y se meten con la cruz. Es abominable, cosas que se practican en mi país y en muchos otros países del mundo. Y por eso mire cómo están estos países cargados de corrupción, cargados de violencia, cargados de maldad. Porque todo lo que usted está haciendo, cargando ídolos, cargando una cruz, flagelándose, golpeándose, apesta, es abominable delante del Dios de los cielos. Porque ningún sacrificio que usted haga será perfecto ante Dios. El único sacrificio que agradó a Dios y llenó todas las expectativas y las demandas del Santo Corazón de Dios es el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es santo, Jesucristo es sin pecado, sin mancha, puro, limpio y perfecto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo busca usted a través de una religión muerta? ¿Por qué usted lo busca, amigo mío? En el sepulcro no está allí, tampoco está en la cruz. Y dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, él lo dijo, y que sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nuestro Cristo había resucitado. Antes de resucitar había descendido a las profundidades. Ahora una vez más volvía a la tierra y de la tierra haría su ascenso. Una vez más, ¿a dónde? Al lugar de donde había salido, a la eternidad. Y dice la Escritura que Él subió a los cielos, que traspasó los mismos cielos y que está sentado a la diestra del Dios omnipotente. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el admirable y consejero que tenemos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted no puede adorar a María, usted no puede orarle a María que lo ayude, porque el intercesor que usted tiene, el abogado que usted y yo tenemos, se llama Jesucristo. ¿Y por qué Jesús se convierte en nuestro abogado? ¿Por qué Jesús se convierte en el intermediario entre Dios y los hombres? ¿Por qué? Porque Él es el que muere por tus pecados. Él es el que entrega su vida siendo santo, sin mancha y sin pecado, por tus pecados y por mis pecados. Él es el abogado eterno que tenemos. Porque buscas entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Y ellas se acordaron de todas las palabras que Él les había dicho. Mi amigo, mi amiga mía, el Señor ha venido para salvarnos. El Señor ha venido para rescatarnos. No tenemos otro nombre. Escuche lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está predicando ahora Pedro, el que lo había negado. Ahora Pedro, lleno del poder del Espíritu de Jesucristo, cuando ya fue embestido con ese poder, ahora se enfrenta a las autoridades, a los religiosos, al Sanedrín, a los sacerdotes, a Pilatos, a todos se enfrenta. Y Pedro le dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquel que ustedes rechazaron, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes lo mataron. Él es la piedra principal del ángulo. Él es la roca eterna. Hermano y amigo mío, no podemos ir a otro. El que muere por nuestros pecados y por el pecado de toda la raza humana. Dios no cargó en María los pecados del ser humano. Dios no cargó en Pablo, ni en Pedro, ni en Jacobo, ni en Juan, ni en ninguno. Dios cargó el pecado en su Hijo precioso, en Jesucristo. A los políticos que están en corrupción, tú puedes cambiar si te arrepientes. Escucha la voz de Dios. Tú no sabes lo que te puede venir en tu avaricia. Puede venir un paro cardíaco, puede ser contaminado del COVID y morir inmediatamente. Arrepiéntete ahora, arrepiéntete
a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, ellos que veían el denuedo de Pedro, el denuedo de Juan y de Pedro, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían a ellos que habían estado con Jesús. Tú puedes ser el más ignorante. Hay gente que ha estudiado tanto y tiene muchos títulos y son los más corruptos de la tierra. Hay gente que se ha preparado tanto y son la gente más estafadora, más corrupta. Gente que tiene título y han subido a la alcaldía, a la prefectura, han sido gobernadores, ministros y tienen títulos, graduados en grandes universidades, pero son los más ladrones, son los más corruptos y las más podridas y podridos. Amigo mío, se da cuenta que la educación de este mundo es valiosa, pero para poco, porque tú puedes tener una gran educación y ser el más corrupto. Estos hombres eran del vulgo, estos hombres no tenían educación, pero tenían temor a Dios, tenían a Jesucristo en sus corazones. Y quiere que le diga algo, aún las autoridades todas estaban maravilladas, sabían que eran del vulgo, sabían que era gente escasa de letras, pero ahora estaban hablando con denuedo y con profunda sabiduría y con una autoridad que solo el Hijo de Dios te la puede dar. Ahora estaban confrontando a las autoridades. Ahora les dijeron: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron, pero mientras ustedes lo mataron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora Él vive y Él reina para siempre. Amigo mío, esta es la verdad. Nuestro Cristo viviente está vivo. Créame que cuando empecé el mensaje estaba toda tensa, estaba decidiendo, no sabía qué hacer, pero ahora está mi Señor aquí. Ahora nos está hablando. Ahora mi Señor está aquí y Él está tocando a las puertas de los corazones. No lo endurezcas, mi amigo. No lo endurezcas, por amor a Dios, por amor a Jesucristo. No endurezcas tu corazón. El Señor tendrá el cuidado de nosotros. Él nos cuidará en la vía que vamos, en este toque de queda y en todo. Pero por amor a Jesús, no endurezcas tu corazón. El Señor te está llamando. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Mira, un día el Señor llamó a un hombre, Pablo, que tenía coraje con los cristianos y los perseguía. Escucha lo que dice el Señor en su palabra. Escucha. El Señor Jesucristo, que lo llamó a Pablo, le dice así, escucha. Pablo está dando su testimonio de cómo lo convirtió el Señor. No eres tú el que te conviertes, es Dios el que convierte. Es Dios, conversión, transformación, cambio. Por tu propia y por mi propia naturaleza no queremos cambiar. Queremos seguir en los placeres del sexo, en los placeres de la carne. Hay mucha gente que escucha estos mensajes y les importa un comino, tienen el corazón endurecido. Entre más ha practicado pecado la mujer y el hombre, se les endurece más su corazón y les hablen como les hablen. Vean la gloria de Dios, vean los milagros, les importa nada porque tienen el corazón endurecido. Están felices en la carne, haciendo los placeres de la carne. ¿Cuántas mujeres se entregan sexualmente a un hombre por billete, por dinero? No hagas eso porque a Dios darás cuenta. Ha perdido su valor esa mujer. Está tan atada. ¿Cuántos pecados habrá cometido para estar tan esclavizada? Aprendamos de Ruth, aprendamos de Ana, aprendamos de Débora, mujeres que temieron a Dios. Aprendamos de la misma María, donde el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo fue engendrada. Mujeres que fueron temerosas de Dios. Que no se haya endurecido tu corazón a tal punto que te importe poco lo que prediquemos. Tenga la certeza que en este tiempo estamos predicando porque son los últimos tiempos. Son las últimas oportunidades que Dios le está dando al ser humano para que se arrepienta y para que se vuelva de su mal camino. Oh, qué dolor y qué tristeza. Que hombres y mujeres escuchen este mensaje y quieran continuar en sus mismas prácticas pecaminosas. Cantidades de mujeres que ya no se entregan al hombre por amor, porque lo respetan ellas en sus corazones.
corazones saben que solo se entregan y abren sus piernas porque le quitan el dinero. Como dice el Señor en el libro de Proverbios, son astutas, son rameras, son sagaces con su lengua y los envuelven. Pero Dios te llama a arrepentirte. Dios te llama, ya no quiere que seas como la samaritana con 6 maridos. Ya no quiere como la adúltera que fue encontrada en el acto mismo. El Señor Jesucristo perdonó a estas 2 mujeres porque se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Mujeres que hasta abandonan sus hijos por andar en las discotecas, por andar atrás de un hombre arrancándole el dinero. Que Dios traiga temor a los corazones de esas mujeres. Que Dios las confronte para vida. Porque ese es Jesús que nos habla y nos está taladrando y golpeando el corazón, no para avergonzarnos, para sacarnos de la muerte a la vida. Y escúcheme, yo voy a terminar con este pasaje. Y Pablo está hablando y dice, habiendo yo sido un perseguidor, está dando su testimonio. Dice, entonces, habiendo yo caído al cielo cuando vi una gran luz. Estoy leyendo Hechos 26, versículo 14. Dice, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe quién se le estaba revelando aquí a Pablo? El mismo Jesús de Nazaret, aquel que había resucitado al tercer día, el que los Anás, Caifás, aquel Pilato, Herodes y todos habían querido destruirlo y desaparecerlo, y toda la casta religiosa no lo habían podido desaparecer. Todo lo contrario, él era la principal semilla de los millones de millones de millones que caeríamos rendidos a sus pies. Millones de gente rebelde que se ha doblegado y ha tirado sus armas de rebeldía, de odio a los pies del único grande que llegará hasta el fin. Su nombre es Jesús de Nazaret y no hay otro como él. No lo hay, mi amigo. Y le dice el Señor, ¿por qué me persigues, Saulo? Y claro que Saulo no perseguía al mismo Jesús, ya había partido de la tierra. Ahora perseguía a Esteban, ahora perseguía a los discípulos del Señor, a Pedro, a Bernabé, a Jacobo, los perseguía. Pero Jesucristo se tiene que revelar. ¿Por qué me persigues? Cuando usted blasfema contra un siervo, cuando usted maldice a un verdadero siervo, búsquelo, que por los frutos los conocerá. A un verdadero, no el que carga la Biblia para escudarse ahí, robar, mentir, fornicar, adulterar. No, ese es un hipócrita como un fariseo, es un perverso, es un religioso hipócrita, que tal vez las religiones son mejores al lado de este o de ella. ¿Por qué me persigues, Saulo? Escuche, el apóstol Pablo, que en ese tiempo, en ese momento no era apóstol, le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se revela a Pablo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, es decir, los judíos, porque Pablo era judío y también tenía la nacionalidad romana, porque había nacido en un pueblo de Roma. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, porque el apóstol Pablo era el apóstol que el Señor levantaría para nosotros los gentiles, apartando al pueblo de Israel, el resto de naciones. A la luz de la Biblia éramos gentiles, pero sabe, el Señor nos levanta un gran apóstol, el apóstol Pablo, un hombre, este sí era preparado, este sí se había educado a los pies de un sabio Gamaliel, este sí era un hombre cultísimo y educadísimo, este era un hombre conocedor de la ley de Dios. Pero tiene que venir Cristo para trastornarle, derribarle todos sus pensamientos y poner en él nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos conceptos. Y sabe una cosa, le dice el Señor, levántate, tú tienes una religión muerta, pero yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y no soy una religión, soy vida. Levántate, ponte sobre tus pies y te pondré por ministro. Y te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad del diablo, de Satanás, al Dios viviente, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe para qué somos llamados? Para abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente. ¿Para qué más? Para sacarlos de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo. Para arrancarlos de las garras de Satanás. Aquel que está esclavo en la droga, ¿quién cree que lo tiene esclavo? Sino el mismo Satanás. Aquel que está esclavo en la pornografía, ¿quién cree que lo tiene esclavo? Aquel que está esclavo en tantas prácticas horrorosas, ¿quién cree que lo tiene esclavo? Sino el mismo Satanás. Y le dice para que lo saques de la autoridad de Satanás y lo traigas a Dios, a la autoridad de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que recibamos por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el regalo que el Señor nos da, mi amigo. Ese es el regalo que el Señor nos da. Bendito y alabado sea su nombre. Ese es el regalo que el Señor nos da. Bendito sea tu nombre, Señor. Escuche, yo termino aquí. Juan, capítulo 3. Escuche, mi amigo. Terminamos aquí. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, escuche. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Escuchó? El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que tendrá la condenación eterna. La decisión es solo suya, mi amigo. Solo suya, amiga mía. Y hermano que estás en tibieza, es el momento que dejes esa tibieza. Arrepiéntete. Hay montones de personas que cargan la Biblia, que visitan iglesia cristiana evangélica y son peor que cualquier persona que está sin Dios y sin luz. Arrepiéntase, mi amigo, mi amiga. Si usted comienza a coquetear y a tolerar el pecado, es que Satanás ya lo ha convertido en su presa nuevamente. Jesucristo, el Dios del universo, quiere transformar tu vida, mi amigo. El Señor le dijo, el Dios todopoderoso, a Jeremías: conviértanse ellos, el mundo, a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amigos míos, hemos sido llamados a ser el pueblo especial de Dios, un pueblo diferente, un pueblo que no practica ni hace lo que el mundo practica y hace. Volvámonos a Dios y arrepintámonos de todo pecado, de toda mancha y de toda suciedad. Solo Cristo tiene ese poder para limpiarnos todo esto: mancha, podredumbre, suciedad, inmundicia. La sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar y transformar. Amigo mío, amiga mía, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ustedes y por mi propia vida, porque soy una criatura necesitada del Señor. Maravilloso Dios, bendito Padre Celestial, permíteme honrarte y bendecirte una vez más y rogar delante de ti tu favor y tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo te pido piedad, te pido compasión, te pido misericordia. Vuelve tu rostro hacia nosotros, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, perdónanos tanto pecado que cometemos. Ayúdanos por amor a tu Hijo Santo Jesucristo. Padre, ahora mismo habrán personas que están orando, clamando por sus almas. Padre, ten misericordia de ellos. Ten compasión, ten piedad. Guíalos tú al arrepentimiento, que puedan ser salvas y salvos, que puedan conocer a Jesucristo, Padre, que la sangre del Cordero los limpie de todo pecado, de toda mancha, y que puedan recibir el don que tú nos has dado, esa salvación y esa vida eterna, el don glorioso en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre querido, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, y en ese nombre te doy las gracias por siempre y para siempre. Permíteme darte una vez más la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, y suplicarte que guardes a cada persona, cada familia, personas que están en otros países, que los guardes de todo mal, que tengas misericordia,
que por haber oído tu palabra y por reproducir o por compartir este mensaje los bendigas doblemente, porque están evangelizando, Padre. Cuando envían el mensaje están evangelizando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido una cobertura especial, una bendición especial para todas las personas que nos escuchan en Perú, las personas que nos escuchan, Padre, en Nueva Jersey, las personas que nos escuchan en España, en Italia, Padre, en Italia, ten compasión. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que guardes las almas. Y todos, Señor, esos más de 80 grupos que se unen a nosotros y que fielmente están sintonizándonos, permíteme rogarte una bendición grande y maravillosa para todos ellos y ellas. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque solo tú salvas, solo tú liberas y solo tú sanas nuestros corazones. En Cristo Jesús nuestro Señor, te agradecemos por siempre y para siempre. Te damos la gloria una vez más y te decimos gracias, Señor. Amigos y amigas mías, el tiempo ha pasado, los bendigo una vez más y si Dios lo permite una vez más estaremos aquí el día viernes a la misma hora, a las 6:30 de la noche. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y le agradezco a Dios por ustedes. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Solo en Tía tus ofertillas te premian. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Ambientador en gel Maggi, 200 gramos, a $1 cada uno. Cloro Clorox 2000 ml, a $2,99. Gratis Ciclón 600 gramos. 3 espirales matamosquitos Maggi, a $1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Funeraria Cosmopolita en Milagro, 9 de octubre y 24 de mayo, frente a Radio Atalaya, sucursal en Bucay, frente al cementerio. Cuenta con sala de velación, vehículo propio, facturación para todo tipo de seguros privados y públicos. Atención, las 24 horas. Funeraria Cosmopolita en Milagro, 9 de octubre y 24 de mayo, frente a Radio Atalaya, sucursal en Bucay, frente al cementerio. Cuenta con sala de velación, vehículo propio, facturación para todo tipo de seguros privados y públicos. Atención, las 24 horas. Mira ese que viene allá. Un cínico. Un conchuda. Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.